Pues yo me encontré con esta historia cuando me estaba documentando para mi trilogía victoriana, Ujú. hace ya bastante tiempo, en el 2007 por ahí. Y el suceso me enamoró. O sea, la historia de dos niñas, que Elsie y Frances, que son primas entre sí, que utilizando su imaginación, aunque fuera de manera inconsciente, encendieran una luz en esa oscuridad que se iba extendiendo por Europa a causa de la Primera Gran Guerra, me pareció fascinante. Digo, esto, quiero escribir algo de esto. Pero no me cuadraba temporalmente con la trilogía, porque esto sucede a partir de 1917 y mi trilogía era en el siglo XIX. Entonces me guardé la idea en esa despensa que tenemos los escritores para el futuro y de vez en cuando la sacaba, le quitaba el polvo y jugaba con ella intentando, porque la historia era tan bonita que se me antojaba ideal para hacer una novela corta, deliciosa, ¿sabes? Así con un tono mágico. Y le daba vueltas, pero nunca conseguía mm, darle forma de novela, ¿no? Creo que porque me centraba en el caso en sí. Y el caso en sí ya está cerrado, o sea, ya poco podía aportar yo, porque por mucho que lo hiciera, se me ocurrían cosas contándolo desde el punto de las niñas, desde el punto de vista de las niñas, o con Conan Doyle como una especie de Sherlock Holmes investigándolo, pero nada me convencía. Hasta que se me ocurrió hace un par de años, digo, bueno, pues no me voy a centrar en el caso, lo voy a utilizar como fondo, como telón de fondo, y me voy a centrar en lo que realmente a mí me interesa de esta historia, lo que desencadenó, los efectos que desencadenó esta historia, ¿no? Porque Doyle contaba, bueno, si quieres cuento un poquito el caso para poner antecedentes a quien nos esté escuchando. Vale, eso sucede en 1917, cuando dos niñas, mientras Europa estaba patas arriba a causa de la guerra, en un pueblecito del Valle de Cottingley, en el noroeste de Inglaterra, dos niñas le piden la cámara a su padre y se hacen 5 fotografías jugando con hadas en un bosque, en un estanque, perdón, en una cascada que había cerca de la granja donde vivían, ¿no? Se hicieron 5 fotos en total. Se fotografiaban la una a la otra jugando con hadas, incluso una de ellas con un gnomo saltando en su regazo. Entonces, evidentemente, las fotos causaron cierto revuelo allí en la zona, pero no se hacen realmente virales, o lo que hoy podríamos llamar como virales, hasta que 3 años después entra en escena el conocido escritor Arthur Conan Doyle, que en aquel momento, justo en 1920, estaba escribiendo un artículo navideño sobre hadas para la revista en la que colaboraba, The Strand Magazine. Y él tenía un montón de testimonios de gente que veía hadas, gnomos, otras criaturas féricas, pero claro, no tenía ninguna prueba. Y de repente se entera que existen 5 fotografías nada menos que de niñas jugando con hadas, ¿no? Y entonces le dedicó el artículo exclusivamente a ellas, a las 5 fotos. Y a partir de ahí, pues esto se difunde, ¿no? Alcanza una difusión brutal. Y él decía que a partir de su artículo, la redacción de la revista, al igual que otras revistas del ramo, otras revistas esotéricas del ramo, como periódicos de aquella época, se vieron inundados de cartas de lectores contando experiencias similares con hadas, con gnomos, con elfos y seres que hasta ese momento habían permanecido encerrados, ¿no? En la imaginación del hombre. De repente parecía que Inglaterra estaba o llena de locos, o llena de embusteros, o llena de hadas, ¿no? Y esas son las 3 posibilidades que a mí me atraía, ¿no? Jugar con la combinación de las 3 posibilidades. En cualquier caso, se me ocurrió que tendría que ser terreno abonado para timadores, para pillos y para gente de mal vivir en general. Y entonces, pues eso, yo cuento la historia de Alan y Violet, que son dos timadores que se hacen pasar por fotógrafos mágicos y aprovecharse de esta credulidad eh, social, digamos, y sobre todo de las posibilidades para el fraude de las técnicas fotográficas. Y claro, viven de esto, se van lucrando de esto hasta que se encuentran con la horma de su zapato, que es un gángster, Percival Drake, que es el gángster más poderoso de Londres en ese momento, y al que tienen que engañar y hacerle creer en las hadas para salvar sus propias vidas. Y entonces, claro, de repente podían engañar a todo el mundo, pero se encuentra con alguien que, aparte de peligroso, es un absoluto escéptico.
¿Y cómo engañas a un hombre así, ¿no? Que no cree en nada. Entonces ese es el reto que los protagonistas tienen por delante y que yo como autor de alguna manera también me impuse, ¿no? Porque yo quería que el timo que le hacen a este hombre fuera tan verosímil que el lector dijera, diablo, si a mí me hacen este timo, yo también acabaría creyendo en las hadas, ¿no? Entonces, te juro que me costó a mí más el timo que a ellos. El contraste que hay entre una ciencia incipiente, porque se estaban inventando un montón de cosas, ¿no? Desde la máquina de vapor, que lo cambia todo, hasta bueno, el fonógrafo, bueno, un montón de inventos. La ciencia empieza de alguna manera a decirle al ciudadano cómo es la realidad, ¿no? Empieza a delimitar los límites de la realidad y por otro lado el hombre se niega a que la realidad sea solo lo que ve y puede tocar, ¿no? Por eso hay un auge brutal del espiritismo, por ejemplo, no solo de los seres féricos, sino hay cantidad de... Cuando yo empecé a documentarme, me di cuenta que la fantasía estaba en auge. La imaginación del hombre estaba en auge, ¿no? Está lo que se llamó la famosa broma de la luna, que se decía que la luna estaba habitada por hombres murciélagos, bueno, y la gente se creía un montón de cosas, ¿no? Era una sociedad mucho más crédula que la de ahora, pero también mucho más, yo creo que mucho más inocente, ¿no? Mucho más con ganas de, de no dejar la niñez atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, Sí, claro, a mí me pareció que hablar de esto podía ser perfectamente el mensaje que vertebrara la trilogía. Y que esta, que ha nacido como otra trilogía, que quiero que sea otra trilogía, que es casi como la hermana pequeña de la anterior, ¿vale? Pues no hay que leer la junta ni nada por eso, no tiene ninguna relación, pero sí que tienen una esencia muy parecida, que es la necesidad que tiene el hombre de recurrir a la magia o a la ilusión para sobrellevar un poco una existencia que puede ser a veces pues siempre vulgar y a veces es incluso ruin o mezquina o hostil, ¿no? Yo, aparte de escritor, soy coach literario, doy clases y ayudo a escribir novelas a mis alumnos y siempre les digo que por mucho que ellos hagan la escaleta de la trama de la novela y hagan fichas de personajes e inventen una personalidad para los personajes y piensen cómo son, en realidad no los conocen. Y al personaje se le conoce cuando se empieza a escribir y cuando se llega al final. Generalmente tú pones a hablar al personaje o a los personajes al principio, pero cuando acabas el primer borrador, lo normal es que vuelvas al principio y cambies todo el diálogo y toda la forma de hablar, porque cuando empiezas no los conoces tanto como cuando acabas la novela, ya son casi parte de tu familia, ¿no? Entonces seguramente tengas que retocar algunos diálogos porque no te encajan, ¿no? Con la personalidad que han ido desarrollando. Y tanto esta novela como El mapa del tiempo, que fue la primera de la trilogía, fueron novelas autoconclusivas. ¿Vale? Yo no las enfoco como trilogía porque nunca sabes si las ventas van a funcionar y te va a permitir convertirla en trilogía o no, ¿no? Así que la primera tiene que funcionar como novela independiente, ¿vale? Y luego ya, pues uno va escuchando las opiniones de los lectores. En este caso, están siendo todas súper positivas, que yo estoy muy emocionado. Y la gente me dice eso, que la pareja resulta adorable y que quiere más aventuras de ellos, ¿no? Que era algo que me preocupaba mucho porque, claro, son una pareja de timadores, o sea, de una pareja que hace cosas ilegales, ¿no? Que engaña a la gente. Entonces tenía que hacerlos muy adorables y sobre todo cuidar mucho la química que hay entre ellos para que resultaran atractivos, ¿no? Para que su aventura resultara atractiva a los lectores. Yo intenté hacer una pareja, Alan y Violet, eh, que se fueran enamorando en directo delante del lector, ¿no? Y yo quería que pensara, que dijera, bueno, que el lector dijera, es que tal y como son, cómo se hablan y cómo se relacionan ellos y cómo en realidad se están seduciendo todo el rato.
que el enamoramiento fuera natural, ¿no? Porque, bueno, empiezan, como tú sabes, se hacen pasar por un matrimonio, ¿vale? Que es prácticamente mientras ellos van haciendo los timos, también se van conociendo y también se van enamorando y también se van seduciendo el uno al otro con su ingenio, ¿no? Entonces, al final, el final de la novela yo intenté que fuera eso, ¿no? Como el colofón ya de una relación que el lector ha visto a dos personas conocerse, enamorarse y empezar una vida juntos, ¿no? Ya cuando acaba con la novela, no quiero hacer spoilers, pero la novela queda ya como diciendo, esta pareja va a seguir y seguramente le pasen más cosas, ¿no? Cuando yo empecé, allá por el 98, yo creo que la cosa estaba peor. Porque yo enseguida, bueno, yo empecé escribiendo ciencia ficción y fantasía, pero no la fantasía que hago ahora, que se puede decir que es una fantasía enmascarada, ¿no? Porque mis novelas realmente no son abiertamente fantásticas. O sea, el lector empieza a leer mis novelas y no tiene la seguridad de estar leyendo una novela fantástica. Es una novela realista donde de repente empiezan a aparecer cosas que se pueden explicar en clave fantástica, pero también en clave realista, ¿no? Y yo en ningún momento me decanto por una u otra mirada, ¿vale? Que eso empezó siendo una estrategia para poder publicar fantasía fuera de género, ¿no? Porque en España, desgraciadamente, el género fantástico cuenta con muy pocas editoriales, con muy pocos lectores y casi no te da para vivir. O sea, digamos que en España la figura del escritor de fantasía o de ciencia ficción no puede eclosionar. Entonces, claro, los pocos que hacemos este tipo de fantástico y queremos publicar fuera de género en editoriales como por ejemplo Destino, es muy difícil escribir que te publique en una editorial de fantasía, ¿no? Porque está centrada o en el realismo o en el género negro. Entonces le tienes que dar una historia que se pueda vender también como una historia no fantástica, aunque luego se revele al final o en cierto momento se revele que tiene elementos fantásticos, pero eso si no espantaría a los lectores, porque como tú dices, y esto sería muy largo de explicar, pero España no es un país donde el fantástico se puede equiparar al resto de los géneros. Hay muchísimos prejuicios. No es como países como, por ejemplo, a mí me ha introducido la trilogía a Alemania o a Estados Unidos y he vendido muchísimo más que en España. Y yo creo que es por eso, por los prejuicios, ¿no? Entonces, claro, en España es muy difícil hacer fantástico puro, ¿no? Aunque ahora hay cierto boom con el fantástico juvenil, pero no deja de ser un fantástico que no es el fantástico que a mí me gustaría que eclosionara en España, ¿no? Porque el fantástico juvenil tiene unas constantes, tiene que tener, bueno, pues, todo lo que le gusta a este público juvenil, ¿no? Entonces, no sé yo si este público apoyaría obras que no fueran juveniles, ¿no? Que es mi esperanza, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de lectores también lee a Sanderson o a Patrick Rothfuss o a R. Martin, ¿no? Claro, también debería de leer a escritores españoles que hicieran este tipo de fantasía. Lo que pasa es que no hay, no existe este tipo de escritor. Son escritores muy contados. No hay como un grupo de escritores de fantasía en España. Mira, yo siempre les recomiendo por encima de todo los cuentos de Cortázar. En un momento de mi vida que me estaba haciendo como escritor, me estaba cociendo como escritor y, y fue como se dice ahora, ¿no? Me voló la cabeza y me indicó un camino a seguir. Porque lo que estaba diciendo antes, yo estaba escribiendo cuentos de ciencia ficción, de fantasía, y eso era muy difícil, ganarte la vida con eso. Y sin embargo, Cortázar me enseñó un fantástico cotidiano, donde el fantástico es como una gotera muy sutil en la realidad, que se podía publicar fuera. O sea, yo de repente podía publicar mis cuentos en editoriales no fantásticas, pero teniendo un pie dentro del fantástico, ¿no? Y Cortázar me enseñó todo lo que podía dar de sí el fantástico, todo lo que podía dar de sí el cuento y todo lo que podía dar de sí el lenguaje. O sea, en ese sentido, los cuentos de Cortázar yo siempre los recomiendo porque son, aparte de que son muy buenos cuentos, era un cuentista fenomenal, son también muy reveladores,
de todas estas potencialidades, ¿no?, que te he dicho. Luego recomendaría Misery de Stephen King, ¿vale? Que quizá no sea su novela más ambiciosa, pero a mí me parece una de sus novelas más redondas. Aparte me parece un taller de escritura fenomenal, ¿no? Porque el escritor tiene que convertir una novela para salvar la vida, tiene que hacer que el personaje que mató en la novela lo tiene que revivir, se las tiene que ingeniar y es muy taller literario en ese sentido, ¿no? O sea, al que le guste escribir va a gozar muchísimo con esta novela y va a aprender también técnicas narrativas. Y luego, para terminar, dos libros de fantasía histórica que no es que inspiraran mi trilogía victoriana, pero sí que cuando los leí me marcaron un poco el tipo de cosas que no se hacían aquí en España y que a mí me gustaba como lector y me gustaría hacer como autor, que fueron primero este, que Jonathan Stranger y el señor Morrell, ¿vale? Que hay serie de televisión en la BBC muy buena, y que es un mundo, ya te digo, es un mundo, está centrado, sucede en el siglo XIX, con las guerras napoleónicas como telón de fondo, y presenta a personajes ficticios que se mezclan con personajes reales como el Lord Byron o el Duque de Wellington. Es una Inglaterra donde la magia está casi desaparecida y además hace juegos metaliterarios muy chulos. No sé si lo has leído o lo conoces, pero por ejemplo los pies de página son larguísimos y son como novelas paralelas a la novela principal, ¿no? Y bueno, está muy bien escrito, está imitando la prosa de Dickens o de Jane Austen y tiene ese sabor a libro antiguo, ¿no? Aparte de que la historia y los personajes evidentemente son deliciosos. Y otro muy parecido es este, Puertas de Anubis y Tim Powers. Que este fue uno de los primeros libros que leí, si te fijas, está amarillento ya. Y es de viajes en el tiempo, quizá uno de los mejores que hay sobre viajes en el tiempo. Cuenta la historia de un millonario de nuestro presente que descubre una puerta temporal al siglo XIX, justo a la noche donde un poeta muy famoso da una lectura en un pub de la época, ¿no? Entonces reúne a varios clientes para hacer un viaje a esa noche y tiene que contratar al protagonista, que es Brendan Doyle, que es un profesor de literatura muy, muy experto en ese poeta, para que haga como una especie de guía turístico, ¿no?, de ese momento. Y lo que pasa es que por una serie de cosas que pasan, de carambolas que hay, el tío, el Brendan Doyle, se queda atrapado en el pasado, se convierte en una especie de náufrago temporal, todos se pueden volver, pero él se queda atrapado en el siglo XIX y cuenta todas las cosas que le pasan, cómo tiene que sobrevivir y tal, intentando siempre volver, a, volver al presente, ¿no? Y es un libro que yo también lo leí de muy jovencito y dije, bueno, esta literatura, este tipo de cosas que son tan divertidas, son tan imaginativas, tiene tanta vuelta de tuerca, ¿no? Es lo que, de alguna manera, a mí me servía de referencia y de modelo, ¿no? De novelas a las que yo aspiraba a imitar.